Es un placer saludarles en este día del Señor. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes. Espero de que hayamos venido en esta mañana con el deseo siempre en nuestros corazones de recibir palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles, mis queridos hermanos, y Satanás hará todo lo posible para que nosotros no alcancemos el blanco que es la Canaán celestial. Y a medida que nos acercamos al tiempo, Satanás va a hacer todo lo posible para que ustedes y yo no tengamos gozo en nuestros corazones, no sintamos paz en nuestros corazones, no sintamos felicidad en nuestros corazones, sino que en nuestros corazones haya amargura, haya dolor, haya resentimientos, haya odio y un sinnúmero de cosas más. Porque Satanás sabe que si nosotros albergamos todo eso en nuestros corazones, pues no estaremos preparados para encontrarnos con Jesús. El tema anterior que nosotros hablamos, o sea, la semana anterior, empezamos a hablar un poco acerca de la gracia, lo que hace la gracia en aquellos que la reciben. Hoy vamos a hablar de la parte número 2 de este importantísimo mensaje, porque creo que es un mensaje muy importante para la iglesia, para nosotros en este tiempo. Nosotros necesitamos entender lo que significa la gracia de Dios. Se habla muy poco acerca de este tema, igual que acerca de la justicia de Cristo o acerca del tema de la justificación por la fe. Pero son temas muy importantes que el pueblo de Dios necesita entender para este tiempo, si es que queremos estar preparados para encontrarnos con Jesús cuando venga por segunda vez a esta tierra. Quiero comenzar leyendo una declaración muy importante de un libro que ustedes tienen en sus hogares, que se llama El conflicto de los siglos. En el capítulo La liberación del pueblo de Dios, que es exactamente el capítulo 41, la página 709, quiero compartir una hermosa declaración y yo quiero pedirle a la iglesia en esta hora que presten mucha atención a esta cita que yo voy a leer. Página 709 de Mi Conflicto, el capítulo, en aquellos que pues tienen otro conflicto que las páginas no concuerdan con las de este servidor, es el capítulo 41, página 709 en mi libro. El capítulo lleva como título La liberación del pueblo de Dios. Y me gustaría que mis hermanos aquí presentes prestasen atención a esta cita. Yo quisiera pedir un momentito a la congregación, con todo el respeto que ustedes se merecen, que nos limitemos de levantarnos a medida que vamos llevando a cabo este culto, porque eso distrae a las personas o nos distrae a todos, al predicador y también a las personas que están sentadas. Por eso siempre nos gusta dar estos minutos de descanso para así poder ir al baño o tomar agua. Vamos a hacer todo lo posible de permanecer sentaditos, atentos, para que el Espíritu del Señor nos pueda hablar en esta mañana. Dice así: en esta vida podemos apenas empezar a comprender el tema maravilloso de la redención. Si yo les preguntara a ustedes, si ustedes entienden el tema de la redención, ¿cuántos de nosotros levantaríamos la mano? Con nuestra inteligencia limitada, podemos considerar con todo fervor la ignominia y la gloria, la vida y la muerte, la justicia y la misericordia que se tocan en la cruz. Pero ni con la mayor tensión de nuestras facultades mentales, oigan bien, llegamos a comprender todo su significado. O sea, nosotros podemos ser muy inteligentes, podemos ser superdotados, podemos tener un IQ, o sea, un averaje de inteligencia de superdotados, pero aún así nosotros no vamos a llegar nunca en esta tierra a comprender
el significado de la cruz del Calvario. Noten cómo sigue diciendo, la largura y anchura, la profundidad y la altura del amor redentor se comprenden tan solo confusamente. Por eso es que a veces nosotros, y digo nosotros, me incluyo yo mismo, nosotros a veces no vivimos la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Una vida victoriosa en Cristo Jesús, una vida feliz. No somos cristianos alegres, felices. ¿Por qué? Porque no comprendemos completamente el plan de la redención. El plan de la redención, dice aquí, no se entenderá por completo, ni siquiera cuando los rescatados vean cómo serán vistos ellos mismos y conozcan cómo serán conocidos. Pero a través de las edades sin fin, nuevas verdades se desplegarán continuamente ante la mente admirada y deleitada. O sea, vamos a estar toda la eternidad estudiando el plan de la redención, si ustedes no lo sabían. Aunque las aflicciones, oigan bien, perdón, aunque las aflicciones, las penas y las tentaciones terrenales hayan concluido, y aunque la causa de ellas haya sido suprimida, el pueblo de Dios tendrá siempre un conocimiento claro e inteligente de lo que costó su salvación. La cruz de Cristo, mi querida iglesia, será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el cielo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quienes los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado, y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. Esto es glorioso. El Hijo de Dios, como dice aquí, que los querubines y los serafines resplandecientes en el cielo se deleitan en adorar, dice que se humilló para levantar al hombre caído. Esto nos debería a nosotros llevar a una vida diferente. Esto nos demuestra el amor de Dios por nosotros. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, por amor a usted y a mí, hermano que me escucha, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. Alabado sea el Señor, hermanos. El plan de la redención es algo que nosotros no hemos comprendido a cabalidad. El plan de la redención se estudiará por toda la eternidad, por los años sin fin. Y eso es prácticamente lo que Dios hizo por nosotros. Derramó su gracia. Ya decíamos en el tema anterior que la palabra gracia en griego es charis y significa la influencia divina sobre el corazón y el reflejo en la vida del ser humano, o sea, la influencia divina de Dios en el corazón del hombre y su reflejo. Es un favor, una gracia, un don
o una dádiva, o sea, lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Puedes tú o yo en esta hora dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida? Hemos experimentado, mis queridos hermanos y amigos, el don de la redención en nuestros corazones. Sentimos gozo y alegría de ser cristianos, de servir a un Dios todopoderoso y eterno. Esa obra la tiene que hacer el Señor Jesús en nuestros corazones. Si esa obra no está hecha todavía, si esa obra no es parte de nuestro diario vivir, entonces en vano murió Cristo por nosotros. Porque el plan de la redención es que Cristo, al morir por nosotros en la cruz del Calvario, transformase completamente nuestras vidas y nuestros caracteres. Para eso Cristo vino a morir por nosotros, para redimirnos ¿de qué cosa? Del pecado, de la esclavitud del pecado. Cada uno de nosotros podemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No solamente rescatarnos de nuestros pecados, Cristo también nos promete transformar nuestros caracteres, cambiar nuestras vidas, hacernos caracteres semejantes al Hijo de Dios, semejantes a Cristo Jesús. Decíamos en el tema anterior, esto es una manera de repaso, que la salvación del pecado es por la gracia de Dios, no porque poseamos méritos nosotros. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y el versículo 11, nos decía el Señor en su palabra: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. O sea, el pueblo judío iba a ser salvo gracias a la gracia de Dios, a través de Cristo, y también el pueblo gentil, o sea, nosotros. Y leíamos en Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados, o sea, declarados justos, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, estos textos que nosotros estamos leyendo, a veces nosotros los leemos y tal vez no los entendemos. O tal vez los leemos demasiado rápido y no les prestamos atención al contenido, lo que significa la palabra de Dios. El libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 10, ustedes conocen ese texto. La Biblia dice allí, Pablo dice que no hay justo ni aun uno. Pero ¿podemos ser justos delante de Dios? La Biblia no se contradice. La Biblia dice, el mismo apóstol Pablo, el que escribió el libro de Romanos, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, en otras palabras, que algún día ustedes y este servidor quien les habla, tendremos que compadecer delante de los ojos de Dios, delante del juicio investigador, justos, pero no llevando nuestra propia justicia, porque el libro de Isaías dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, sino llevando en nosotros la justicia de Cristo. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, la vida que Pablo vivía no era la vida del hombre que era antes de conocer el Evangelio, Saulo de Tarso, sino que ahora Pablo vivía la vida de Cristo. Por eso la gente cuando veía a Pablo no veía a Saulo, sino que veía a Cristo en Pablo. Dice el libro de Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La vieja naturaleza es lo que usted y este servidor quien les habla éramos antes de conocer el Evangelio. Ese es el viejo hombre. Ese viejo hombre debe estar muerto, debe estar crucificado. Hay veces que el viejo hombre quiere resucitar y a veces resucita. Y cuando resucita, ¿qué sucede? Ofendemos fácilmente a nuestro esposo o esposa, a nuestros hijos, insultamos, hablamos mal,
no reflejamos el carácter de Cristo en nuestros corazones o en nuestras vidas. Ese es el viejo hombre que todavía permanece latente en nuestros corazones. Pero ese viejo hombre debe ser crucificado, dice la palabra de Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Dice fue, no dice va a ser o será en un tiempo futuro. Dice que fue, o sea, tiempo pasado. Ya no deberíamos nosotros, por la gracia de Dios, reflejar ese viejo hombre en nuestro diario vivir. Noten cómo dice el versículo 7 de Romanos 6. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Nosotros nos consideramos muertos al pecado o todavía vivos al pecado? Debemos considerarnos muertos. O sea, ya no debemos sentir atracción por el pecado, por lo que nos tenía esclavizados, en otras palabras. Voy a leer una declaración muy hermosa que se encuentra en Joya de los Testimonios. Si quieren anotar la cita, lo pueden hacer. Joya de los Testimonios, el tomo 1, las páginas 439 y 440. Noten cómo dice esta hermosa declaración. La pluma inspirada, refiriéndose a la Escritura, a la Biblia, fiel a su tarea, nos habla de los pecados que vencieron a Noé, oigan bien, a Lot, Moisés, Abraham, David y Salomón. Y hasta nos cuenta que aún el enérgico espíritu de Elías se abatió bajo la tentación durante su terrible prueba. O sea, hombres como Moisés, hombres como Noé, como Abraham, como Salomón, como David. Dice que la palabra de Dios, la Escritura, nos relatan acerca de esos pecados. Y aún el profeta Elías. ¿Dónde está Elías ahora? ¿Dónde está Elías? En el cielo. Noten cómo sigue diciendo esta importante declaración. Están fielmente registradas la desobediencia de Jonás y la idolatría de Israel, la negación de Pedro, la aguda contienda que hubo entre Pablo y Bernabé, las flaquezas de los profetas y los apóstoles. Todo queda revelado por el Espíritu Santo, que descorre el velo del corazón humano. Todas nuestras flaquezas, nuestros defectos de carácter, mis queridos hermanos y amigos, están fielmente registrados en los registros del cielo. Pero noten cómo la cita no termina ahí. Noten cómo sigue diciendo. Ante nosotros se expone la vida de los creyentes con todos sus defectos e insensateces, que están destinados a ser una lección para todas las generaciones que los habían de seguir. Si hubiesen sido perfectos, habrían sido sobrehumanos, y nuestra naturaleza pecaminosa nos haría desesperar de llegar jamás a tal punto de excelencia. O sea, estas personas que acabo de nombrar, estos hombres de Dios del Antiguo Testamento, dice que no fueron perfectos, o de lo contrario hubiesen sido sobrehumanos. Pero, oigan bien, pero al ver cómo lucharon y cayeron, cómo cobraron nuevamente ánimo y vencieron por la gracia de Dios, cobramos aliento, o sea, nosotros, para avanzar contra los obstáculos que la naturaleza degenerada coloca en nuestro camino. O sea, todos esos hombres del Antiguo Testamento, de la talla de Noé, de Moisés, de Abraham, de David, de Salomón, de Elías, fueron hombres que cayeron, hombres que no eran perfectos, pero dice aquí la sierva del Señor, pero cobraron nuevamente ánimo y vencieron por la gracia de Dios. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de que así como esos hombres del antiguo pudieron cobrar ánimo y vencer por la gracia de Cristo, nosotros también podemos vencer. Termina la declaración diciendo, necesitamos precisamente las lecciones que la Biblia nos da, porque juntamente con la revelación del pecado está registrada
la retribución que le sigue. El pesar y la penitencia del culpable, el llanto del alma enferma de pecado, llegan del pasado hasta nosotros, diciéndonos que el hombre necesita entonces, como ahora, la gracia perdonadora de Dios. Las Escrituras nos enseñan que aunque Él castiga el delito, se compadece del pecador arrepentido y lo perdona. Nosotros hoy podemos recibir la misma gracia si tenemos defecto de carácter, si tenemos pecados tal vez que no hemos podido vencer. El Señor está dispuesto a concederte a ti y a mí hoy esa gracia para que nosotros podamos alcanzar el perdón y podamos alcanzar la victoria sobre nuestros pecados. Cada uno de esos hombres que aparecen aquí en esta lista, hermanos y hermanas, fueron hombres y mujeres igual que nosotros, llenos de defectos de carácter, pero pudieron cobrar ánimo, dice aquí la declaración, y pudieron vencer por la gracia de Dios. ¿Habrá excusa en el día del juicio para decirle nosotros al Señor que albergamos un defecto de carácter toda nuestra vida y no lo pudimos vencer? Entonces diríamos que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue en vano, porque la muerte de Cristo Jesús en la cruz te da la victoria a ti y a mí para alcanzar la victoria sobre todos nuestros pecados. El Evangelio es poder de Dios, dijo el apóstol Pablo. Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Yo siempre lo digo, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir la experiencia del Evangelio. El Evangelio no es venir aquí a la iglesia cada semana. No es sentarnos y escuchar un buen sermón. El Evangelio es una experiencia que nosotros tenemos que vivir. El Evangelio es lo que Cristo puede hacer en tu vida y en mi vida, a través del poder del Espíritu Santo obrando en tu corazón. O sea, el Evangelio es un cambio de vida, es una transformación de nuestros caracteres. Por eso Pablo pudo decir, no me avergüenzo de predicar este Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo pudo dar testimonio de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, Pablo públicamente decía, donde quiera que él llegaba, ante reyes, ante magistrados, ante autoridades, Pablo contaba la experiencia de su conversión. Yo iba en camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, tuve esta revelación y a partir de ese momento en adelante mi vida fue transformada, mi vida fue cambiada. Yo era un hombre iracundo, yo era un hombre perseguidor de la iglesia, era un blasfemo, era un asesino, levantaba mi mano cuando las autoridades judaicas sentenciaban a alguien a muerte, yo era el primero en levantar la mano, pero ahora fui transformado por Cristo Jesús. Yo hago una pregunta, mi querida iglesia, en esta mañana. ¿Nosotros hemos experimentado ese cambio en nuestras vidas? ¿Verdaderamente hemos sido transformados como fueron transformados todos estos hombres que aparecen aquí en esta lista? Si nosotros no hemos logrado ese cambio, eso significa que no hemos entregado nuestras vidas a Cristo Jesús. Y usted dirá, ¿y cómo yo puedo vencer? Cuando soy provocado en mi trabajo, por ejemplo, dicen muchos, o en mi hogar, por mi esposo, mi esposa o por mis hijos, me olvido de que soy cristiano y exploto. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido? Jesús dice que no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero. Cristo fue provocado, hermanos. Con solo el pensamiento pudo haber desaparecido esa turba de soldados que lo abofeteaban, que lo injuriaban, que le escupían el rostro y que lo insultaban. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a soportar un ultraje o un escarnio de esa índole? Y es por eso que nosotros necesitamos hoy más que nunca entender lo que es el Evangelio, hermanos. El Evangelio, yo siempre lo he dicho aquí en la iglesia, nos hemos cansado de decirlo, el Evangelio no es una doctrina, no es un cúmulo de lecciones de una cartilla. El Evangelio es una experiencia que transforma y cambia la vida del que lo recibe.
Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Noten cómo dice el apóstol allí, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. La hermana Eunice hablaba hoy en la escuela sabática, para los que estábamos aquí, cuando ella estaba presentando su parte de introducción. Ella decía, ¿por qué nosotros cuando estamos trabajando o tenemos nuestro propio negocio, vienen clientes, nos insultan, nos tratan mal, nos hablan fuerte y tenemos que siempre llegar a la conclusión de que el cliente siempre tiene la razón? Decía ella. Y eso se ve muy a menudo en los lugares de trabajo. Sobre todo cuando uno trabaja con público. Yo trabajé con público por 17 años. Y a veces nosotros tenemos que quedarnos callados, hermanos. Decirle a la persona que nos está hablando fuerte, que nos está hablando mal, y tal vez usando un lenguaje vulgar, tenemos que decirle, yes sir, yes ma'am, no sir, yes sir. Si nosotros somos así en nuestros lugares de trabajo, cuando el jefe nos habla mal o nos levanta la voz, o cuando un compañero de trabajo que no es convertido nos habla con malas palabras, ¿por qué nosotros no somos iguales cuando estamos en el hogar? ¿Por qué levantamos la voz en el hogar y en el trabajo no? Esa es la pregunta que yo me hago. Esa es lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros en esta hora. Porque si en nuestros hogares no hay armonía, en la iglesia no hay armonía. Si en el hogar no hay unidad, en la iglesia no hay unidad. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de hogares, que es la base de la sociedad y de la iglesia. Vayamos a Hechos capítulo 20, versículo 24, ¿qué nos dice? Hechos 20, 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso. Oigan bien, este es un discurso del apóstol Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio ¿de qué? Del evangelio de la gracia de Dios. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 32 de ese mismo capítulo 20 de Hechos. Versículo 32, mira el testimonio de Pablo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea que el evangelio es ¿qué? Es poder de Dios ¿para qué? Para salvar al pecador de sus pecados o de mis pecados. Así que en esta hora nosotros podemos pedirle a Dios que por su gracia Él pueda transformar nuestras vidas y nuestros pecados, darnos la victoria sobre nuestros pecados. Hay un libro que se llama La maravillosa gracia de Dios. En la página 222 dice lo siguiente: el Señor Jesús está realizando experimentos en los corazones humanos por medio de la manifestación de su misericordiosa y abundante gracia. ¿Qué está haciendo Jesús? Está haciendo experimentos ahora mismo en tu corazón y en mi corazón. ¿Por qué? Por medio de la manifestación de su misericordiosa y abundante gracia. Escuchen cómo sigue diciendo. Está realizando transformaciones tan sorprendentes que Satanás, con toda su triunfante jactancia, con toda su confederación del mal, unida contra Dios y las leyes de su gobierno, se detiene para mirarla como una fortaleza inexpugnable ante sus sofismas y engaños. Mire, hermanos, esta cita nos está diciendo a nosotros que Satanás, cuando ve la transformación del carácter del ser humano, que recibe el evangelio de la gracia de Dios, se queda prácticamente estupefacto. No puede entender él. Con una mirada, dice, se detiene para mirar el cambio que puede hacer el evangelio en la vida del que lo recibe.
son para él un misterio incomprensible. Para Satanás, cuando él ve al cristiano, al miembro de iglesia, ser transformado completamente por la gracia de Dios, él lo ve como un misterio incomprensible. Los ángeles de Dios, oigan bien, serafines y querubines, los poderes comisionados para cooperar con los agentes humanos, ¿qué hacen? Contemplan con asombro y gozo cómo hombres caídos, una vez hijos de la ira, están desarrollando por la enseñanza de Cristo caracteres a la semejanza divina, para ser hijos e hijas de Dios, para desempeñar una parte importante en las ocupaciones del cielo. La maravillosa gracia de Dios, repito, página 222. El mundo celestial, hermanos, nos observa. Satanás y sus huestes nos observa. Y cuando ve el cambio suyo y mío de nuestros caracteres por la gracia de Cristo Jesús, Satanás se queda mirando y es para él un misterio incomprensible. Él no lo puede entender. Él se pregunta, ¿cómo es posible que seres pecadores que yo tenía esclavizados en el pecado, ahora pueden ser libres y pueden vivir una vida de justicia? Satanás mira eso, hermanos, y no lo entiende, no lo comprende. Y los ángeles de Jehová, los querubines, los serafines que nunca han pecado, que nunca se unieron a la rebelión de Satanás en el cielo, contemplan el plan de la redención, contemplan la obra que Cristo hace en el ser humano y cómo los caracteres suyos y de este servidor quien les habla están siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús y se quedan ¿qué? Maravillados también. Por eso es que el plan de la redención solamente lo podemos explicar ustedes y este servidor quien les habla, porque los ángeles de Jehová que nunca cayeron no pueden comprenderlo, porque solo los seres caídos que han experimentado el pecado y que han sido liberados de él puedan dar testimonio del poder de la gracia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 6, porque la gracia de Dios no pone a un lado la obediencia a la ley moral. Dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Romanos 6:15 allí mismo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera. Y el versículo 14 que nos dice, porque el pecado, ¿y qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, o sea, no tendrá el poder o el dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. ¿Estás tú hoy bajo la ley o bajo la gracia? ¿Qué es estar bajo la ley? Estar bajo la condenación de la ley. Cuando la ley es violada, cuando nosotros violamos un mandamiento de la ley de Dios, automáticamente estamos bajo la ley, o sea, bajo la condenación de la ley. Pero cuando por la gracia de Cristo Jesús, obrando en nuestros corazones, obedecemos sus mandamientos, estamos viviendo bajo la gracia. Muchos hoy piensan que la gracia es una licencia para seguir ¿qué? Violando la ley de Dios, pero esto no lo enseña la palabra del Señor. Vamos al libro de Efesios capítulo 1, vamos a ver qué nos dice allí la palabra del Señor, hablando de esa gracia misericordiosa de Dios. Nosotros debemos dar gracias al Señor en esta hora. Amén. Sentirnos agradecidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 6.
Y versículo 7, noten cómo dice el Señor. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tus pecados y mis pecados han sido perdonados, gracias a la sangre de Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros no debemos de sentirnos abatidos por el enemigo. Porque si nosotros hemos confesado el pecado y nos hemos apartado de él, debemos de sentirnos felices de que Cristo nos ha perdonado, de que Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. ¿Por qué sentirnos abatidos? Si la gracia de Cristo Jesús nos perdona y con su sangre nos redime. ¿Qué significa la palabra redimir? Significa rescatar. Nos ha rescatado del pecado. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 nos dice lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. El apóstol Pedro experimentó en su vida la gracia de Dios. Porque cuando usted estudia a Pedro o estudia el carácter de Pedro, se da cuenta de que este hombre tenía muchos defectos de carácter. Tal vez muchos de los que estamos aquí en esta mañana nos familiarizamos con el carácter de Pedro. Pedro era un hombre que no pensaba antes de hablar. Hablaba sin pensarlo. A veces nosotros, tal vez, hablamos sin pensar. Ofendemos fácilmente a nuestro prójimo. Después reconocemos que hemos ofendido a alguien y tenemos que pedir perdón. Pero hay veces que hablamos sin antes meditar, antes de que prorrumpa una sola palabra de nuestras bocas. Pedro era así. Pedro era un hombre iracundo. Era un hombre que se sacó su espada en Getsemaní para cortarle la cabeza a Malco, al siervo del sumo sacerdote. Él no iba por la oreja, yo estoy seguro que él iba por la cabeza. Ese era el carácter de Pedro. Tal vez muchos de nosotros aún poseemos rasgos del carácter de Pedro. Pero ¿cómo ese hombre pudo ser transformado? Gracias a la gracia de Cristo Jesús. Para nosotros lograr ser transformados, tenemos que hacer esfuerzo de nuestra parte, mis queridos hermanos. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Noten cómo dice, Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pedro era un hombre que había sido salvo de sus pecados, había sido perdonado de sus pecados y había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice el 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 18 nos dice lo siguiente. Antes bien, dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿En qué tenemos que crecer usted y yo? A veces queremos crecer en el conocimiento teológico de la Biblia. Queremos saber más que todos los demás en la iglesia. Queremos crecer en el conocimiento tal vez profético de las Sagradas Escrituras. Conocer las profecías bíblicas. Pero el Señor en esta hora nos está diciendo que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. O sea, tenemos que conocer el carácter de Jesús. Cómo era Jesús. Cómo hablaba Jesús con la gente. Cómo se comportaba Jesús. Cómo actuaba Jesús. Su vida de devoción. Su vida de oración. Su vida de testimonio. Todo eso tenemos que aprender de Él. Y a medida que aprendamos de Él, vamos a ir creciendo espiritualmente.
Por eso dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo les hago una pregunta a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Pedro estuvo ¿cuántos años con Jesús en esta tierra? Compartiendo todos los días con Jesús. 3 años y medio. Desde el comienzo de su ministerio hasta que Cristo fue crucificado en el año 31 en el Calvario y después subió al cielo. ¿Conoció Jesús a Pedro en todo ese tiempo? ¿Ah? ¿Lo conoció? ¿El conocimiento que él está hablando aquí? No, hermanos. Tal vez lo conocía físicamente, sabía que era el Mesías, porque él lo confesó. Pedro a Jesús, quiero decir. Pedro a Jesús. En el momento cuando más Jesús necesitó de la ayuda de Pedro, fue cuando más Jesús se sintió solo en Getsemaní. Le pidió a Juan, a Santiago y a Pedro que oraran por él, que velaran por él. Mi alma está triste hasta la muerte, les dijo Jesús. Orad por mí, velad un tiempo por mí. Y esas personas que Jesús creía que podía confiar en ellos, lamentablemente quedaron dormidos. Pedro, en el momento cuando más Jesús lo necesitaba, fue el primero en huir de Getsemaní. Usted lo puede leer allí en el libro del Deseado de toda la gente, el capítulo Getsemaní. La sierva del Señor dice que Pedro fue el primero en huir cuando llegó la turba y apresaron a Jesús. Y él fue el que había dicho que él iba a ir por Jesús aún hasta la muerte. ¿Había Pedro, ese Pedro de Getsemaní, era un Pedro convertido? No. Pedro convertido fue a partir de Pentecostés en adelante hasta el día que él murió. Nosotros necesitamos experimentar esa misma conversión. Necesitamos ser convertidos y transformados por el Espíritu de Dios. Vamos a ir terminando con unos textos bíblicos muy importantes de lo que hace la gracia en el corazón de el que la recibe. Vamos al libro de Gálatas, el capítulo 1, si son tan amables. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vamos a ir a Gálatas 1, 6 y después vamos a leer Romanos 5, 15. Noten cómo dice la Escritura. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Todos nosotros fuimos, ¿qué? Llamados por la gracia de Cristo Jesús. Por eso tenemos que darle gracias al Señor Jesús cada día de nuestras vidas. Si usted, mi querido hermano o hermana, no hubiese conocido el evangelio, hágase esta pregunta: ¿dónde estuviera usted en este momento? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces. Si yo no hubiese conocido este evangelio de la gracia de Cristo Jesús, tal vez yo estuviera muerto, tal vez yo estuviera en una prisión, o tal vez fuera esclavo de algún vicio, las drogas o el alcohol. Pero debemos dar gracias a Jesús cada día de nuestras vidas, que por su gracia Jesús nos llamó a ser partícipes del evangelio. Romanos capítulo 5, noten cómo dice. Romanos capítulo 5 y el versículo 15 nos dice lo siguiente. Romanos 5:15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, se refiere a Adán, por supuesto, porque por la transgresión de Adán murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, o sea, ustedes y yo, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que se llama ¿quién?
Jesucristo. Tenemos que dar gracias a Jesús en esta mañana. Yo quiero dar gracias a mi Jesús en esta mañana por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que ha hecho por nosotros. Nosotros no teníamos esperanza de vida eterna. Estábamos perdidos eternamente. Pero gracias a su gracia y misericordia, Cristo Jesús nos da vida eterna. Leíamos en Hebreos capítulo 4, ¿qué hace la gracia? Hebreos 4, 15 y 16, nosotros conocemos esos textos, pero los leemos nuevamente. Hebreos 4, 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe que nosotros tenemos debilidades, pero Él se compadece de ellas. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Y entonces Él que nos dice, tú eres débil, tú tienes defecto de carácter, le has fallado a Dios. Te dice en el versículo 16, acércate pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. O sea, para remediar cualquier defecto de carácter que nosotros podamos tener, para alcanzar la victoria sobre cualquier pecado. El Señor te está diciendo hoy en esta mañana, yo te puedo ayudar. Yo te puedo dar la victoria sobre ese pecado. Yo te puedo ayudar a transformar tu vida, tu carácter. Solo yo puedo hacerlo. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros, mis hermanos? Acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia. Venir a Jesús y decirle a Jesús, Señor Jesús, yo he fallado. Yo he tratado y he fallado una y otra vez. No tengo el poder para lograr la victoria. Te pido tu gracia. Pido gracia para que tú me ayudes a vencer el pecado o a ser transformado mi carácter que tiene muchos defectos. Si tú lo crees, si tú tienes la fe en Jesús, Cristo en tu corazón puede hacer ese cambio en tu vida. Noten lo que dice Timoteo, o sea, diría Pablo a través de Tito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ya le digo el texto, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Ustedes y yo, mis queridos hermanos y hermanas, fuimos ¿qué? Salvos ¿por qué? Por su misericordia, por su gracia, no por las obras que ustedes y yo hayamos hecho, sino por su misericordia fuimos ¿qué? Salvados de todos nuestros pecados. Termino con dos textos. El primero se encuentra en el Antiguo Testamento y el otro se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos primero a el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, Salmo 17. Noten lo que dice el Salmo 17. Salmo 17, versículo 7. Dice el salmista David, hermosas palabras. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. El Señor quiere salvarte a ti y a mí en esta mañana. Quiere a través de su misericordia y de su gracia salvarnos de nuestros pecados. El libro de Oseas, allí mismo, después de Daniel, se encuentra el libro de Oseas. Noten lo que dice el profeta Oseas. El capítulo 1 de Oseas y el versículo 7, un hermoso texto. Noten lo que dice el profeta Oseas. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos,
ni jinetes. ¿Con qué te va a salvar a ti hoy Jehová? Con su gracia, con su misericordia. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es aceptar su gracia en esta hora. Creer, hermanos. Ahí está por eso es que nosotros como cristianos no alcanzamos muchas victorias que Dios quiere que alcancemos. ¿Por qué? Porque no creemos. La Biblia en Romanos 5.1 dice, el justo será... ¿Cómo dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, para nosotros poder creer que Dios nos justifica o nos declara justos, tiene que ser por fe. Tenemos que creer que Dios tiene el poder para cambiarnos y transformarnos. Termino con este texto bíblico en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Este hombre que tenía muchos defectos de carácter, tal vez más de los que tenemos nosotros. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Y yo me pregunto, ¿por qué este hombre fue transformado? ¿Y por qué usted y yo aún tal vez no hemos sido transformados? Llevamos muchos años en la iglesia. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Noten lo que dice, hablando de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién llevó nuestros pecados? Cristo Jesús. Para que nosotros, oigan bien, ahora vienen nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Nosotros hemos muerto al pecado. Si nosotros no hemos muerto al pecado, la gracia de Dios no se puede manifestar en nuestras vidas. Tenemos que morir al pecado. Y usted, yo sé que usted tiene una pregunta en su mente. ¿Y cómo se logra esto? Entregándole nuestra vida completamente al Señor Jesús. Tiene que haber una entrega diaria, hermanos. Entregarle nuestros pecados al Señor Jesús. Y con nuestro esfuerzo, oigan bien, unido con el poder de Dios. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Nuestro esfuerzo, Cristo te da el poder a ti para vencer el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Lo creemos? Sí. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Esforzarnos para no seguir pecando, para no seguir contemplando ese pecado que nos ha mantenido atados, independientemente del pecado que sea. El defecto de carácter, por ejemplo, pongámoslo por ahí. Si yo me enojo fácilmente cuando un hermano en la iglesia me habla o cuando me amonesta, o me enojo, me encolerizo fácilmente o exploto en ira, cuando mi esposo o mi esposa me hablan, ¿qué tengo yo que hacer para remediar eso? Quedarme callado o callado. Aprender a soportar. Usted lo ha dicho, hermano Eric. Yes, dear. Sí, querido. Sí, querida. ¿Por qué? O de lo contrario, nunca vamos a lograr encontrar la victoria sobre nuestro defecto de carácter. En nuestros hogares nunca va a haber armonía, ni nunca va a haber paz. Tenemos que poner nuestra parte, hermanos. Nuestro esfuerzo humano, acuérdense las palabras de Dios a Josué, Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. Tienes que esforzarte. Yes, dear. Sí, querida. Sí, querido. En muchas ocasiones, hermanos. ¿Por qué? Porque el abrir nuestra boca y contestar para atrás o contestar de nuevo involucra ¿qué cosa? Una pelea y una discordia en el hogar. Y puede escalar a otra posición más. Ya viene la ofensa. Y ya viene ¿qué cosa? Los gritos, los insultos. Y después ¿qué viene, hermanos? Satanás se goza de ver un hogar así. Por eso es que leíamos en esta declaración que citamos, que Satanás se queda estupefacto, admirado,
cuando ve un hogar que ha sido transformado por la gracia de Cristo Jesús. Cuando ve una persona como usted y como yo, siendo transformada por la gracia de Cristo Jesús. Cuando él ve eso, él no tiene palabras, no tiene argumentos en sus manos para refutar lo que él está viendo. Mis queridos hermanos, hoy podemos alcanzar la victoria sobre nuestros pecados. Hoy podemos hacer que en nuestros hogares reine la paz, el amor y la felicidad. Que entre el esposo y la esposa haya armonía, haya unidad, haya paz, haya amor, haya respeto. ¿Para qué? Para que Dios se pueda manifestar en nuestras vidas y para que nosotros podamos ser un testimonio allá al mundo. Recuerden lo que estudiamos hoy en la lección. La gloria del cuarto ángel que va a alumbrar a toda la tierra en el tiempo del fin. Nosotros somos partícipes de ese movimiento. Nosotros somos partícipes de ese mensaje del cuarto ángel. Lo hablamos, lo predicamos, pero si no lo vivimos, de nada sirve. Esa gloria que va a alumbrar a toda la tierra en el tiempo del fin va a ser la gloria del evangelio eterno que ha hecho un cambio y una transformación en las vidas de los que lo recibieron. Eso es lo que, hermanos, va a dejar al diablo allá afuera sin argumentos. A veces nosotros nos enfrascamos en entrar en argumentos y en debates con personas de otras creencias religiosas. Y yo tengo la verdad y yo te voy a comprobar que esta es la verdad. Y estamos allí debatiendo 1 hora, 2 horas. Pero el mayor argumento, oigan bien, dice la sierva del Señor, el mayor argumento en favor del cristianismo es un cristiano amable y cortés. Con nuestro carácter, hermano, la gente no va a tener argumentos para rebatirnos. Cuando nosotros le demos al mundo allá afuera lo que la gracia de Cristo ha hecho en nuestras vidas, el Señor va a ser glorificado. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio tiene poder para cambiar nuestras vidas, para transformar nuestras vidas. A mí me cambió, decía Saulo, o decía Pablo, a mí me cambió. Yo fui transformado, yo soy testigo de lo que ha hecho el evangelio en mi vida. Por eso no me avergüenzo de predicarlo. Nosotros, hermanos, podemos dar ese mismo testimonio al mundo allá afuera de lo que el evangelio ha hecho en tu vida y en mi vida. Hermano, el Señor te está haciendo un llamado a ti y a mí en esta mañana para que permitamos de que Cristo entre en nuestros corazones y que por su gracia, por el poder de su palabra, transforme nuestras vidas. Nuestros hogares deben ser hogares felices, hermanos. Debe reinar la armonía, la paz, el perdón. Tenemos que aprender a perdonar a nuestro esposo o esposa que nos ha ofendido en el pasado, a nuestros hijos tal vez que nos ofendieron. Perdonar, hermanos, todos esos pecados, olvidarlos. Ciertamente, decía Pablo, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Esa vida inmunda que yo viví, ya me olvidé de eso. Prosigo al blanco, a la meta. Queremos llegar juntos, unidos. Noé y su familia, todos entraron al arca. Hermanos, imagine usted entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén sin su esposa al lado, o sin su esposo y sin sus hijos. Imagine usted entrando usted solo, hermano, en medio de esa multitud de redimidos. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposa? Es triste, hermanos. Tenemos que desarrollar ese carácter, hermanos. Iglesia, en esta mañana, por favor, seamos pacientes con nuestros esposos y con nuestras esposas. Apelo a sus corazones. Amémoslos aún a pesar de sus defectos de carácter. Oremos por ellos, por nuestros hijos, para que Cristo pueda reinar en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestros hogares. Y también Cristo pueda reinar en su iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que la gracia de Cristo Jesús haga un cambio en nuestras vidas. Que podamos vivir vidas santas, santificadas, y podamos ser un testimonio al mundo allá afuera que nos observa, nos mira constantemente. Vamos a terminar con una palabra de oración. Hermano Ramón, si me ayuda allá arriba, por favor. O Flavio. Ok. Nuestro Padre Celestial,
queremos en esta mañana caer de rodillas ante su presencia. Así como estos hombres que leímos en esta declaración de Joya de los Testimonios, estaban llenos de defectos de carácter y no eran superhombres como Noé, como Abraham, como Moisés, como Elías, como David, como Salomón. Pero todos esos hombres estarán algún día en la patria celestial. Ya uno de ellos está allí, que es Moisés y Elías. Pero cada uno de estos otros hombres pudieron lograr la victoria sobre sus pecados. Señor, si ellos pudieron lograrlo, ¿por qué no nosotros? En esta mañana yo quiero pedirle una bendición por cada hogar aquí representado. Señor, los hogares en estos momentos están siendo el blanco de ataque del enemigo en estos días finales. El enemigo quiere sembrar en nuestros hogares discordias, gritos, peleas, insultos, ofensas. Nuestros caracteres inconvertidos provocan todas estas cosas. Padre Celestial, queremos ser convertidos. Queremos ser transformados por el poder del Evangelio, Señor. Ya no queremos que en nuestros hogares reine la discordia. Ya no queremos que en nuestros hogares se oigan gritos o insultos. Queremos que en nuestros hogares reine la paz, el amor y la armonía, Señor. Padre Celestial, por favor, si hay algún hermano o hermana aquí presente que ha venido con alguna pena en su corazón, que ha venido tal vez con una lucha, con algún defecto de carácter que tal vez no ha podido vencer, yo le pido de todo corazón, Señor, que su gracia se manifieste en él o en ella y que puedan o que podamos manifestar el poder del Evangelio en nuestras vidas. Padre, queremos vivir una vida santificada para poder estar preparados para entrar al reino de los cielos. Así como Noé, Señor, se salvó en el arca con su esposa y con sus hijos, así nosotros también queremos ser salvos con nuestras esposas, esposos y también con nuestros hijos en aquel día glorioso cuando Cristo ha de venir. Padre, no queremos que nuestros hijos se pierdan. Es por eso que clamamos a usted en esta hora, Señor, por nuestros hijos. Muchos de los padres aquí presentes, yo me apunto en ese grupo. Nuestros hijos no están aquí, Señor, porque no te sirven. Están en el mundo, Padre Celestial. Por favor, oramos por ellos en esta mañana, para que usted toque sus corazones, Señor. Así como usted tuvo misericordia de nosotros en el pasado, así usted pueda tener misericordia de ellos. Y antes de que se cierre la gracia en el cielo, nuestros hijos e hijas puedan escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo y puedan volver a tus caminos, Padre Celestial. Oh, Padre, por favor, los ponemos en tus manos en esta hora. Yo sé que hay madres aquí presentes que sufren al ver a sus hijos fuera de tus caminos, Señor. Hay padres aquí que sufren al ver a sus hijos tal vez en el vicio de las drogas o en el alcohol o en el mundo completamente. Padre, por favor, ayúdanos a nosotros como padres a ser testimonio para nuestros hijos, que ellos vean en nosotros el carácter de Cristo y así algún día ellos puedan volver nuevamente a los pies de Jesús. Bendiga esta iglesia, Señor. Sabemos que Satanás odia esta congregación. Ayúdanos a seguir perseverando, Señor, en sus caminos, en su palabra, a prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús a esta tierra. Como leíamos hoy en esta mañana, el Señor Jesús viene a buscar una iglesia pura y sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Queremos ser transformados por la gracia de Cristo Jesús. Queremos pedir una bendición muy especial por los alimentos que vamos a compartir. Bendígalos, Padre, para que nunca nos falte. Los pedimos y lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.